Sheinbaum destroza a Lili Téllez y a sus paleros de Fox News, la respuesta que no esperaban. La narcosenador Lili Téllez, de Narcoacción Nacional, volvió a Fox News para lanzar injurias y acusaciones extremas, comparar a México con Venezuela y ladrar llamando narcodictador a AMLO, repitiendo como cacatúa un discurso alineado con medios hostiles al país. Sus dichos delirantes, sin pruebas, buscaron deslegitimar al gobierno desde el extranjero y sembrar miedo sobre una supuesta dictadura inexistente. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con datos y firmeza. Mientras la narcooposición habla, su gobierno actúa, extraditando criminales y defendiendo la soberanía nacional. Sheinbaum subrayó que los ataques mediáticos prueban que en México hay libertad y exhibió la hipocresía del narcopan y sus narcovoceras, recordando sus fraudes del pasado y el caso del narcotraficante panista Genaro García Luna, sentenciado y preso en Estados Unidos, como el verdadero lastre de la narcoderecha. Veamos enseguida cómo la narcosuripanta Lili es destrozada por la presidenta Claudia por atacarla en medios extranjeros, como le mandan sus narcopadrotes, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. La senadora mexicana Lili Téllez está conmigo ahora. Senadora, bienvenida una vez más a Fox Noticias. Gracias, Andrea. Gracias por invitarme. Pues, senadora, ya la escuchamos. Sheinbaum dice que tiene todo bajo control. Sin embargo, la hemos escuchado a usted anteriormente en otras entrevistas con Fox News. Cuéntenos, ¿por qué es que Sheinbaum simplemente no quiere recibir algo de ayuda de Estados Unidos? Bueno, ha estado aceptando algo de cooperación, efectivamente. De hecho, me había manifestado hace unos meses porque se estrechaba la cooperación entre Estados Unidos y México contra el enemigo común que tenemos, que son los cárteles. Pero deja mucho que desear, porque se podría combatir con mucha eficacia, con firmeza a los cárteles, con una alianza institucional entre las Fuerzas Armadas de México y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sí se puede hacer esa cooperación en un marco legal aprobado por el Senado y sería lo mejor para los mexicanos, porque en México los resultados respecto a la lucha contra los cárteles dejan mucho que desear. Los cárteles han declarado una guerra contra los ciudadanos mexicanos y la presidente no ha sido capaz de estar a la altura para defender a los ciudadanos mexicanos, porque ella sigue instrucciones de un narcodictador, el expresidente López Obrador, que es quien realmente da las órdenes. Por eso he insistido a la presidenta Sheinbaum que rompa el narcopacto y que se haga un acuerdo, una coordinación entre ambos ejércitos, el mexicano, que es patriota y es capaz, y las Fuerzas Armadas estadounidenses. Solo en conjunto, bajo un orden legal, un acuerdo que tiene que pasar a través del Senado, creo que sería beneficioso para que ambos países puedan combatir este enemigo en común para mexicanos como para estadounidenses. Desde su punto de vista, ¿cuán significativos son los resultados que se han llegado a ver hasta el momento en esta lucha contra los cárteles de la droga, ese gran enemigo? Son muy pocos. Se han enviado algunos líderes de cárteles, los han enviado a Estados Unidos, pero hay un punto sumamente importante. Los cárteles tienen el apoyo y la protección de los narcopolíticos. Por eso insisto, el expresidente López Obrador es un narcopolítico que sigue dando instrucciones, que tiene, por ejemplo, en el Senado al líder de su partido, que es otro narcopolítico, Adán Augusto López. Sobran pruebas, son los que les están dando protección. Para México sería muy importante que la inteligencia de los Estados Unidos hiciera pública información sobre estos narcopolíticos, porque si no se procede contra ellos, será sumamente difícil proceder contra los cárteles. Senadora, ¿cuál es el riesgo de que México continúe por este camino? Venezuela. México va, de hecho, claramente siguiendo los pasos de Venezuela. Ya viene una ley que ya se llama aquí, ya le llamamos la ley Maduro respecto a las elecciones, que va a ser un golpe para la democracia. México está siguiendo uno a uno los pasos que siguió Venezuela. Ese es el gran riesgo. Por eso estamos sumamente alarmados, quienes estamos viendo que la presidenta no rompe el narcopacto. Ella podría hacerlo y dar la instrucción a nuestro gran y patriota ejército mexicano de proceder, pero vemos con toda claridad que el régimen de Morena, pues, son socios de Maduro, son socios de allá. De hecho, trajeron a una persona que se llama Pablo Iglesias, que es el propagandista de estos izquierdistas, de estos comunistas, que ha hecho la propaganda para Cuba y para Venezuela. Él ahora está trabajando en México. Así de fuerte es la alianza entre Morena y las dictaduras de Cuba y, bueno, de Maduro, que ahora está en Estados Unidos. Con respecto al envío de petróleo de México a Cuba, ¿debe el presidente Trump censurar esas actividades petroleras o crees que también se va a tocar este tema a la hora de hacer la revisión del Tratado de Libre Comercio, que ya está pautado para el mes de julio? Aquí en el gobierno mexicano ha habido una laxitud, no ha habido una respuesta apropiada a la seriedad que tiene el Tratado de Libre Comercio, que para México es simplemente esencial. Están jugando al poner por enfrente los intereses de la dictadura cubana, no de los cubanos,
de la dictadura cubana sobre los intereses comerciales de los mexicanos. Y en este sentido, la presidenta Sheinbaum tiene toda la facultad de decidir dejar de enviar petróleo al narcodictador cubano para financiarlo a él y a sus cómplices. Esa es una demanda del pueblo mexicano de que ya cese el envío de petróleo al narcodictador cubano. México no está en buenas condiciones económicas, es nuestro petróleo y no estamos de acuerdo en que lo estén regalando y mucho menos a la narcodictadura cubana. Senadora Lili Téllez, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, ha dejado su mensaje muy claro y también gracias por su valentía, por las declaraciones que ha hecho aquí el día de hoy en Fox Noticias. Buen día. Muchas gracias, Andrea. Buen día. Claro que sí. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, ayer usted habló ampliamente de las luchas históricas de nuestro país, sobre todo desde la izquierda, por la democratización de México. Estas luchas que costaron vidas por la represión de primero el Partido de Estado, el PRI, y luego del Partido de Acción Nacional. E incluso Fraudes hizo toda una historia. Y sobre este tema me gustaría preguntarle sobre todo lo que está emergiendo a propósito de la discusión de la reforma electoral, porque parece que posturas que estaban antes distantes, ahora se están juntando. Se lo comento porque claramente está por una parte la oligarquía que representa a Claudio X González Guajardo presentando una propuesta que avala el INE, que en realidad no es ninguna novedad, es dejar las cosas como están, simplemente cambiarle de nombre a algunas situaciones o simular que se está proponiendo una reforma electoral cuando en realidad es dejar las cosas como están. También está la derecha y la ultraderecha muy cercana a esta visión de no cambiar nada, igual que los exconsejeros del IFE-INE, José Waldenberg, el propio Luis Carlos Ugalde, Valdés Zurita, Lorenzo Córdoba, que ya se quitaron la máscara de ciudadanos, siempre navegaron con esa idea de que ellos representaban a la ciudadanía, se unieron a la Marea Rosa y también a estos grupos de derecha, ultraderecha y oligarquía, incluso están promoviendo la creación de un partido de derechas opositor abiertamente. También se junta en esta misma idea de no cambiar las cosas o simular que se cambian la propuesta que hace el Consejo General del INE actual, donde prácticamente no tocan absolutamente nada de la estructura, no tocan nada de temas de austeridad, no proponen ni siquiera revisarse los sueldos, que cada consejero y consejera nos cuesta al mes 180,000 pesos netos, más todos los privilegios que tienen, que le llaman prestaciones, pero en realidad son privilegios a costa del erario. Todo el tema de los fraudes electorales no lo tocan en su propuesta, no revisan, no hacen ninguna autocrítica los consejeros y consejeras del INE en su iniciativa que han presentado a la comisión. Y en este mismo sentido, también pareciera que están distantes, pero aquí se juntan el Partido Verde y el Partido del Trabajo, desconociendo esa historia de democratización de nuestro país, pero también en este caso particular, desconociendo el mandato popular que ellos aceptaron al acompañar a la Cuarta Transformación en 2018 y en 2024. Preguntarle su opinión sobre todo esto que está emergiendo a la par de esta discusión, para prácticamente decir que todo está bien, cuando sabemos la historia de los fraudes. En 2000, por ejemplo, el Consejo del IFE no investigó a los amigos de Fox, no investigó el Pemex Gate. Eso también es una forma de defraudar a la ciudadanía. 2006 lo sabemos, 2012. En 2018 lo intentaron, pero al final el pueblo salió masivamente y el presidente Peña, como se sentía en ese entonces el payaso de las cachetadas, no aceptó, así lo dijo el presidente López Obrador en su momento, no aceptó ninguna de las propuestas que le hizo la oligarquía en aquel entonces y no se metió en las elecciones. Pero si hubiera querido, hubieran vuelto a defraudar al pueblo de México. Ayer mencioné esta historia porque hay mucha hipocresía y mucha mentira alrededor de lo que representamos nosotros. Fíjense, han querido, y lo han hecho en otros países también, decir que México va al autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Lo contrario a la democracia. Es un régimen que no tiene ni libertad de expresión, ni libertad de reunión, ni hay una sola representación. No se permite que en las televisoras, que en los radios, que en las redes sociales se hable en contra del gobierno. Es un régimen autoritario, utiliza la represión, la violencia para callar voces que están en contra o manifestaciones que están en contra. Entonces, ellos creen que por repetir, ahora sí que di muchas veces una mentira y será realidad, como el principio de Goebbels. Entonces, por repetir muchas veces, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, igual que el del presidente López Obrador, es autoritario, va al autoritarismo, vamos hacia Venezuela, vamos hacia Cuba, vamos hacia no sé hacia dónde. Es autoritario, va al autoritarismo. ¿Creen que por repetirlo, pues la gente se lo va a creer? A ver, los radios, vean hoy la mayoría de los medios, las televisoras, particularmente Una Hora, habla todo el día en contra. ¿Y qué hacemos nosotros? Debatimos, eso sí. Tampoco es que nos estemos cruzados de brazos, tenemos derecho de réplica. Entonces, ¿hay libertad de expresión en México? Bueno, nada más hay que oír el radio. Nada más hay que oír a esta televisora. Pues claro que hay libertad de expresión. Aquí mismo, en la mañanera. ¿Hay libertad de movilización? Bueno, hay movilizaciones todos los días, por todos lados.
Hasta la gente dice, oigan, ya quiten esa movilización. Hay libertades para moverse de un lugar a otro en nuestro país, sí. Es un país de libertades. Entonces, ¿de cuándo acá nosotros somos autoritarios? Por eso dice la historia ayer, si alguien ha luchado por la democracia hemos sido nosotros. Entonces tienes a un expresidente como Fox diciendo, la presidenta nos está llevando al autoritarismo, cuando él promovió un juicio contra López Obrador penal para que lo desaforaran y no pudiera ser candidato a presidente, cuando él promovió un fraude electoral en el 2006. Bueno, entonces, ¿dónde está la consecuencia? Entonces, hay mucha hipocresía. Es lo mismo que este tema del narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata, narco no sé qué, narco no sé cuánto. Lo mismo. ¿Por qué dicen eso? Bueno, para que no nos acordemos de García Luna. El único que está preso, secretario de Seguridad, y en Estados Unidos, por haber estado involucrado con el narco, fue el secretario de Seguridad, o es el secretario de Seguridad, de Calderón. Lo que hemos dicho, imagínense, 40% menos homicidios, detenciones, envío de grupos, de cabezas de grupos delincuenciales. Pues, ¿cómo vamos a estar involucrados? Y lo que queremos es que los jóvenes, pues, que el pueblo de México viva tranquilo, feliz, con seguridad. Pero eso sí, es que el presidente Trump, hago así esa cara porque así me los imagino, le ha de haber dicho a la presidenta que mandara a Cacle, ¿no? Como bueno, a ustedes no les tocó la pequeña Lulú, ¿no? Había una bruja, ¿no? De la pequeña Lulú que decía Cacle. Le ha de haber pedido a el político no sé cuánto. Bueno, pero lo repiten. Hoy lo vi otra vez en no sé cuántas columnas. Es que la presidenta está en un dilema. Está entre la espada y la pared porque le están pidiendo que envíe a no sé quién. No sé qué político de Morena. ¿De dónde tienen esa información? Ya están todos sacando fotos con mis caras. ¿De dónde tienen esa información? ¿Quién se las dijo? ¿Cuál es su fuente? ¿Cómo, ¿de dónde sacan tanta mentira? Tanta mentira. Y en efecto, todos estos que ahora hablan de la democracia, pues en su momento tuvieron puestos y defendieron fraudes electorales y nunca esclarecieron los amigos de Fox, o nunca esclarecieron la estafa maestra, o nunca esclarecieron otras cosas de dinero ilícito que estuvo en las campañas, o de fraudes claros y abiertos para que no llegara a la presidencia López Obrador, o de las últimas cuando quitaron a Morón de Michoacán por una cosa menor, absolutamente menor, solamente porque no querían, o querían hacerle daño a Morena en ese momento en Michoacán. Entonces hay mucha hipocresía. Ahora, la reforma electoral, no pretendemos que quien tenga una votación con un porcentaje no tenga una representación en el Congreso, no. Eso se llama representación de las minorías, ¿no? Que si, por ejemplo, no sacaste ningún diputado ni nominal, pero tienes 15% de la votación, bueno, pues tienes que tener una representación en el Congreso. Dije 15% por poner un ejemplo hipotético. Pues eres una fuerza política del país, pues tienes que tener una representación en el Congreso. El problema son estas listas de las burocracias partidarias que se han convertido, pues, en algo que la gente no quiere. Entonces va a ser una propuesta razonable. Igual que por qué la elección en México tiene que ser la más cara del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué los salarios tienen que ser por encima de los de la presidenta? Entonces va a ser algo racional. ¿Por qué está llevando su tiempo? Bueno, por ejemplo, este tema de los mexicanos en el exterior, pues tenemos que revisarlo bien, cómo se haría, cómo se propondrían. Porque es una demanda de los mexicanos en el exterior muy grande, de que quieren tener diputados electos por ellos, elegidos por ellos. Entonces no es trivial como entonces están analizando distintos escenarios. Y la verdad es que fue hasta que no se terminaron de analizar todas las propuestas de todos los foros, pues que empezó a elaborarse la propuesta. Pero va a ser una propuesta muy razonable. Entonces es absurdo eso de que queremos ir al autoritarismo. Como es absurdo esta cosa de que el narcogobierno, narcopresidente, que además no les ha salido, ni les va a salir. Ayer una senadora, que ya saben su nombre, andaba ya en Fox News declarando mientras estaba el envío de estas personas. Así como, bueno, se cae por sí solo, ¿no? Entonces, pueden tener la certeza que va a ser una propuesta razonable que atienda estas demandas del pueblo de México, y también pueden tener la certeza de que lo que estamos haciendo pues es analizado todos los días en términos de la seguridad, en términos de la situación económica, en un mundo cambiante y un mundo donde
pues están ocurriendo cosas que nunca imaginamos que iban a ocurrir. Hace un año, hace año y medio. ¿Qué tiene que hacer la presidenta, su gabinete y todo el pueblo de México? Mantenernos unidos. Hay diferencias, sí hay diferencias, pero la soberanía es la soberanía, la independencia es la independencia. Las libertades son las libertades, porque ahora la derecha, ¿no? El PAN puso ahora, ¿qué es? Libertad, familia y qué otra cosa. Nación, algo así, ¿no? Patria, no sé, patria, ¿no? Ahora patria, como si fuera de la derecha, ¿no? Aquí en México, lo de la derecha, la palabra patria, pues no precisamente, ¿verdad? Los conservadores fueron los que fueron a pedir que vinieran. Maximiliano. Y siempre han sido los que andan viendo afuera en vez de mirar adentro. Familia. Nosotros siempre hemos defendido que la familia es una gran institución social de México. ¿Y qué otra? Libertad. La derecha, libertad. No, ellos quieren esas libertades que nada más tienen unos y no todos. Esa es la diferencia. Entonces nosotros seguimos luchando. Siempre digo que desde aquí sigo luchando. Porque el presidente López Obrador dijo que se había acabado el elefante reumático, pero no, tenemos que seguirlo jalando todos los días. Siempre luchamos por la libertad, por la democracia, por la justicia, en el más amplio sentido de la palabra. La justicia para las mujeres, la justicia ambiental y la justicia, un verdadero sistema de justicia que funcione en nuestro país. Bueno. Y, Presidenta, pues justo este momento es tan importante, tan histórico, porque reformar nuestro sistema electoral nos garantiza que nunca más se impongan gobiernos que nosotros como pueblo no elegimos. Y, por supuesto, este lema del PAN, pues ya nadie lo recuerda. Ahorita se hizo una encuesta aquí que se supone que estamos informados. Presidenta, también en el tema de estos 37 delincuentes relacionados con crimen organizado, preguntarle, porque en Estados Unidos en otros momentos el gobierno ha llegado a acuerdos con quienes México extradita, acuerdos que les generan beneficios procesales, en algunas ocasiones les reducen la condena y en otras pues incluso los dejan en libertad. Saber si en escenarios de esta naturaleza México obtiene recursos, porque el gobierno estadounidense les da estos beneficios a cambio de sumas millonarias y también a cambio de información. Saber si México obtiene recursos de eso que se confisca y también si se le, en este ámbito de la colaboración se le da esa información que proporcionan los delincuentes o si se va a pedir algo así en un futuro. Sí, por supuesto que se solicita siempre. Y en caso de que haya incautación de bienes, pues también lo que le corresponda a México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.